Muy buenas tardes y vamos a seguir la conversación que iniciamos ayer, digamos que en formato 2.0, para entender la posición de la industria de las telecomunicaciones en relación con lo que está sucediendo en Argentina desde el viernes pasado. Y como hicimos el día de ayer, pues ahora mismo también quiero leerles el tweet para que tengan una idea precisa de lo que estamos hablando. Y esta es una idea pues relacionada con los tweets del presidente Alberto Fernández del viernes pasado. Hemos decidido declarar servicios públicos a la telefonía celular, a los servicios de Internet y a la televisión paga. De esta manera garantizamos el acceso a los mismos para todos y todas. También hemos dispuesto congelar hasta el 31 de diciembre las tarifas telefónicas de Internet y de televisión paga. Ante las restricciones que la pandemia nos impone, nadie deberá resignar parte de sus ingresos en afrontar aumentos en los precios de estos servicios. Y termina el presidente con dos tweets. De esta manera estamos recuperando herramientas regulatorias que el gobierno anterior quitó al Estado. El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido. En lo sucesivo no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado. La educación, el acceso al conocimiento y la cultura y a la comunicación son derechos básicos que debemos preservar. Por eso hemos ordenado que de aquí en adelante haya planes inclusivos de prestación básica, universal y obligatoria para quienes menos tienen. 21 de agosto, el tuit del presidente de Argentina, Alberto Fernández. Y ayer estábamos hablando de las implicaciones en relación con la atracción futura de inversiones y teníamos una parte de lo que sería la reacción de las empresas del sector, que son varias, incluyen a DirecTV, que es una empresa también como CNN, parte de Warner Media, pero a Claro y muchísimas otras compañías, como también, por ejemplo, ACIET, que es esta organización importante, Telefónica, Telecom, entre otras, Huawei también, que establecieron un comunicado que también leímos. Una parte del comunicado dice: cuesta entender la razón de tan innecesaria e injustificada decisión tomada de manera unilateral, aquí subrayo unilateral, cuando el Congreso de la Nación se encuentra sesionando y el sector ha mantenido un diálogo permanente con el Poder Ejecutivo desde la declaración de emergencia sanitaria. Hasta aquí voy a dejar lo que ha dicho el sector, porque afortunadamente tenemos el privilegio de contar con un representante técnico, y esto lo quiero aclarar, porque es importante decir que es el lado técnico de la situación. Y yo le agradezco a Lucas Galito, él es el director de políticas públicas para América Latina de esta organización importante GSMA. Lucas, ¿cómo estás? Simplemente para que la gente entienda qué es GSMA y te escucho con tu reacción. Gaby, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Bueno, GSMA es la Asociación Mundial de Operadores Móviles. Representamos a más de 750 operadores en todo el mundo y otras empresas del ecosistema, operadores en Argentina, en Europa, en África, en Asia, en Estados Unidos y demás lugares. Nosotros trabajamos mucho desde la parte de políticas públicas, de la mano de gobiernos y de la mano de instituciones, justamente para promover mayor conectividad, para promover mayor digitalización, que de alguna forma alinee con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas 2030. Entonces eso es lo que desde GSMA venimos trabajando y quiénes somos. Ok, y después de lo que ha sucedido en la Argentina y desde el viernes pasado, la situación no es fácil y estamos hablando una vez más de congelar precios. ¿Cuál es la reacción? Yo sé que ustedes son suscriptores también de este mismo, digamos, de esta declaración conjunta. Bueno, nosotros hemos estado viendo y entendemos que las medidas adoptadas van justamente en detrimento de más conectividad para la sociedad. Entendemos que estas medidas que modifican estructuras de precios en mercados en competencia, que además tienen una proporción significativa de insumos dolarizados, resultan de alguna forma regresivas en materia de inversión, en infraestructura digital y nuevas tecnologías. Lejos de garantizar, desde nuestra visión, el acceso a todos los ciudadanos, estas disposiciones ponen en riesgo la calidad de los servicios para el consumidor y justamente la ampliación de la conectividad. Y eventualmente puede terminar en un aumento de la brecha digital. No escapa a nosotros, Gabriela, y a la audiencia, de que este escenario es además amplificada dada la centralidad que tiene la conectividad y el rol fundamental de las telecomunicaciones en todo lo que es el proceso de recuperación económica y productiva, en este caso de Argentina, pero también de los demás países de la región.
Ahora, no es que el presidente sea el empresario de las telecomunicaciones, es que el presidente simplemente es el jefe de Estado, pero hay empresas, hay inversiones, hay trabajadores y hay directivos. ¿Acaso el presidente Fernández o el ministro de Comunicaciones tocó la puerta de ustedes para avisarles, señores, yo creo que esto es lo que hay que hacer? Creo que ese es un punto interesante. Nosotros continuamente promovemos el diálogo. La industria ha estado en permanente diálogo desde el comienzo de la pandemia. De hecho, siempre hemos estado a disposición de las autoridades en todas las mesas donde hemos sido convocados. Al principio de la pandemia también hemos estado convocados, se ha trabajado para poder garantizar y asegurar la conectividad, especialmente de los sectores más vulnerables. La industria ha desarrollado planes específicos para aquellos que tenían inconvenientes, para el pago de sus facturas. Ha desarrollado también flexibilidad para el cobro de las mismas. Entonces, entendemos que la industria siempre ha estado de alguna forma con ánimo de diálogo, ha estado siempre en la mesa de trabajo junto a las autoridades, y justamente en todo este tiempo, en Latinoamérica en general, y Argentina no ha sido la excepción, los servicios de telecomunicaciones han permitido seguir adelante con nuestra vida, ¿no? Como nosotros la solíamos conocer. Nos ha permitido seguir trabajando, nos ha permitido seguir conectados a las personas, a nuestros seres queridos, nos ha permitido seguir estudiando, y eso justamente gracias a las cuantiosas inversiones que se han realizado en los últimos años. Según nuestros números, en los últimos 10 años ha habido más de 20.000 millones de dólares de inversión en el sector, aportando más del 2.4% del Producto Bruto Interno. Pero regreso al tema de la interlocución. ¿Qué no antes de un tuit presidencial hubo, si es que había conversación, había diálogo fluido? No hubo ningún contacto de la autoridad para decirles a los que han invertido, a los empresarios, señores, lo que están haciendo en favor de la gente por la pandemia, en el contexto de la pandemia, no es suficiente, hay que hacer más. No se intentó, nunca se habló antes de ello. La verdad, la comunicación ha sido, como tú lo mencionabas en la apertura, ha sido de alguna forma unilateral e intempestiva. Se había estado trabajando ya te decía, en ángulos, en diferentes ángulos en los meses anteriores, y realmente ha sido recibido con sorpresa. Como tú bien decías, la comunicación de este cambio de reglas de juego. ¿Sí? Como tú bien lo dices, ha sido de una forma intempestiva y la verdad sin una consulta o sin estar en la mesa de diálogo junto con los diferentes actores. Entendemos también que las razones, el hecho de buscar la universalización de los accesos y demás, existen herramientas regulatorias que pueden colaborar con eso, la utilización del Fondo de Servicio Universal, que existe en Argentina y que es un fondo que recoge el 1% de los ingresos de los operadores para justamente universalizar los servicios. También desde el punto de vista de la estructura impositiva, en Argentina, diría junto con Brasil, tiene uno de los costos más altos de propiedad móvil, y en ese sentido hemos visto, por ejemplo, en Brasil, que se está trabajando en una reforma del sector para mejorar esa penetración. El año pasado Colombia también ha modificado el IVA para ciertos dispositivos, para ciertos estratos que permiten. Entonces entendemos que además hay herramientas regulatorias que permitirían justamente trabajar en la universalización. Antes de seguir con el tema de esta interlocución, que es la parte central para mí en relación con lo que sigue en este capítulo y en este momento que es de tensión, me imagino, para el sector, preguntarte la nota que sacó Clarín el día de hoy con el gobierno de Finlandia, y aquí estamos hablando de fact-checking.
de lo que las manzanas son manzanas y no son otra cosa. El presidente Alberto Fernández pues estaba citando a Finlandia como el ejemplo y parte de la razón de su decisión, y ya parece que salió el embajador de Finlandia allá en Argentina, en Buenos Aires, diciendo, no señores, en nuestro país directamente no fijamos los precios de Internet. ¿Algún otro desmentido, alguna otra, digamos, revisión de la realidad en relación con lo que ha dicho el presidente Fernández? No, nosotros seguimos muy de cerca lo que pasa en la región y en otros mercados. La verdad que la tipificación de servicio público existe en varios países de la región, por ejemplo, México lo tiene tipificado, pero son servicios que a pesar de estar tipificados como públicos, no tienen una regulación de precios, con lo cual Finlandia o países como México pueden tener una regulación donde se tipifica como servicio público, pero eso no implica que haya una regulación de precios. Existen también otros países, en Colombia tienen también una tipificación similar, con lo cual yo los separaría en diferentes cosas. Que sea servicio público no necesariamente implica que haya una regulación de precios. Y sin embargo, aquí la pregunta que yo le hacía ayer a un economista, Martín Tetaz, para hablar del tema es si este es el primero de otros pasos relacionados con el sector de comunicaciones que podrían estarse, vamos, si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. ¿Hay algún temor en relación con pasos siguientes que puedan afectar al sector y decisiones del gobierno que sean así intempestivas, sin aviso? Nosotros lo que estamos trabajando ahora es en la reglamentación de este decreto. Entonces, hoy la industria está trabajando en la reglamentación. Creo que mucho de lo que vaya a pasar hacia adelante depende de cómo se vaya a reglamentar, con lo cual te diría que hoy toda la atención está focalizado en eso. No podría saber qué es hacia adelante lo que viene o medidas, obviamente, pero sí que hoy lo más importante es trabajar en la reglamentación de este decreto. Ahora, son muchas empresas, muchos empresarios, desde Carlos Slim en México hasta otros que tienen intereses directamente allá en la Argentina. Preguntarte, ¿quién de todos estos está haciendo la interlocución con quién del gobierno? ¿El ministro de las Comunicaciones, el regulador, directamente con la Casa Rosada? ¿Con quién se habla? A ver, en relación a eso, la reglamentación tiene que ser a través de la autoridad de competencia, en este caso es el ENACOM, con lo cual la reglamentación pasa por allí. Obviamente siempre existen múltiples actores. Nosotros, como pusimos en su momento en el comunicado el sábado pasado, nosotros estamos a disposición siempre para poder apoyar y generar compartir nuestra mirada regional y nuestra mirada global, que siempre tiene puesto el ojo en tratar de aumentar los procesos de digitalización y obviamente la conectividad como principal eje de ese proceso de digitalización. Así que nosotros siempre estamos a disposición allí con todos los interlocutores. Pero ahora en estos tiempos de pandemia, pues la pregunta casi que es logística, ¿no? Son todos juntos, no se puede hacer una llamada de Zoom, o quizás sí con el ministro, eres tú, es otra organización, es uno de los empresarios. ¿Quién es el que se encarga de llevar la voz directamente y a qué cartera? Y ya dijiste una parte del regulador, pero el regulador tuvo, ¿sabes si tuvo vela en este entierro? ¿Sabes si no? Vamos, esos detalles importantes para entender quién conecta con quién ahora. Mira, ahí es difícil de poder comentar al respecto. El presidente ha tomado una decisión, como tú lo decías al principio, como jefe de Estado, y luego tenemos que empezar a trabajar con los pasos que siguen, que es la reglamentación del decreto. Cada empresa obviamente está trabajando al respecto, está con diferentes interlocutores. Nosotros particularmente estamos a disposición y poniendo nuestro conocimiento y nuestros estudios y nuestra política comparada que hemos venido trabajando en los últimos años,
tanto con los países de América Latina, en mi caso, como los países de otra geografía mundial. Entonces, te diría eso en la línea de la que tú me preguntabas de la comunicación. Claro, la interlocución. Por último, entonces, simplemente, Lucas, entender cuál es el ánimo de las empresas del sector en esta semana, el ánimo en relación con las posibilidades de diálogo. Descríbenos ese sentir después de ya han pasado varios días el viernes. Entiendo la disposición de negociar, pero quiero entender cómo se sienten pasados los días ya. Yo creo, lo que te decía, esto ha sido un impacto fuerte para la industria, especialmente porque estas medidas, como te decía al principio, resultan regresivas en términos de inversión, en términos de nueva infraestructura y de nuevas tecnologías. Hoy por hoy el punto pasa por trabajar en la reglamentación. Te diría que lo más importante ahora el ánimo es tratar de ver cómo va a ser el detalle. El decreto es amplio en varios puntos, entonces hay que trabajar en lo que es la implementación y lo que es la reglamentación del decreto para saber hasta dónde termina siendo el impacto que va a tener en los negocios y en las inversiones. Pues con eso tenemos ya una visión directamente del sector de las telecomunicaciones y de los afectados por lo que sería este decreto del presidente Alberto Fernández, que tuiteó, para sorpresa de todas las empresas, como se entendería ahora, pues esta imposición de la decisión de un presidente sin que haya pues esta conversación, esa relación, pareciera como que no contara para tomar una decisión de esta naturaleza, que se entienden los motivos, pero quizá el fondo y en el largo plazo puede tener implicaciones más serias. Lucas Galito, te agradezco la oportunidad de tener la perspectiva de ustedes. Muchas gracias, Gaby, a ti, un saludo.